Buenos días, buenos días amigos, buenos días amigas. Hola otra vez, han pasado muchas cosas. Desde la última vez que nos vimos, de la última vez que hicimos el último vídeo. En fin, yo espero que ustedes me disculpen si aquí debajo pues solamente hay traducción al inglés. Si no hay traducción al galego, si no hay traducción al catalán, si no hay traducción al euskera. No damos más de sí, no somos como en el Congreso, que hay que instalar unos pinganillos, que además los van a instalar en 2 días y siquiera sacarlos a concurso sin hacer una licitación formal. En fin, yo espero que si está oyéndome algún euskoparlante, algún catalano hablante, algún gallego parlante, pues me pueda entender bien. En todo caso, al inglés sí hay una traducción simultánea. A eso sí, es la traducción esta que habitualmente da YouTube y que bueno, si ocurriera que hay alguien que no entiende bien el castellano o español, porque es la lengua de España, pues tiene esa traducción simultánea, ¿no? Pero en inglés. Para las otras, es que es un poquito. No, no lo sé, a lo mejor cuando suba el vídeo, pues a lo mejor eh, todavía no manejo del todo bien este medio y a lo mejor les pongo, si pudiera ser, la traducción en euskera o la traducción en catalán o la traducción en galego. Yo creo que nos podemos entender así, ¿no? Nos podemos entender así bien. Bueno. Vamos a ver, por enmarcar un poquito las cosas, eh, al margen de hacerme eco de esta manera de esta iniciativa que ha habido para la reforma del reglamento y, en fin, el reglamento del Congreso que parece que lo han firmado los partidos de esa nueva mayoría que se dice progresista. Curioso. Eh, por enmarcar un poquito que el tiempo, por si ustedes ven este vídeo en otro momento, digámosle que anoche murió María Jiménez. María Jiménez fue una musa de la transición. Le va tocando a toda esa gente que eran de nuestra generación anterior, la generación anterior a la mía, a la nuestra, pues que eran un poco nuestros hermanos mayores o nuestros padres o nuestros tíos jóvenes, a lo mejor, pues claro, ya van cumpliendo los años que van cumpliendo, como lo vamos cumpliendo también nosotros. Entonces se nos ha ido María Jiménez, una mujer de rompe y rasga, una rubia, una belleza andaluza, pero curiosamente rubia, ¿no? Y que tenía una canción que se llamaba Se acabó. Igual ahora con todo esto de Jenny Hermoso y de Rubiales, pues no sé si se han acordado quienes han inventado ese hashtag y todo eso, de que la primera que tuvo una canción que decía Se acabó, pues fue María Jiménez. Bueno, se murió también María Teresa Campos, que pues bueno, fue pionera en muchísimas cosas, fue pionera en formatos televisivos, fue pionera en el feminismo. En el feminismo.
y que curiosamente tuvo incluso un efímero paso por la política. En las primeras elecciones democráticas en el año 77. Este es un tema que, bueno, forma parte de estas curiosidades que a veces aquí a nosotros nos gusta contar, ¿no? O ustedes pueden encontrar en muchas otras cosas de María Teresa Campos en otros muchos lugares, pues, como la política a nosotros siempre nos ha gustado más continuatiza, pues es curioso que tuviera este efímero paso por la política como número 3 por Málaga, cuando ella era periodista en Radio Juventud, lo que se llamaba la cadena del movimiento, del partido único de la dictadura. Y era un partido político que se presentó a aquellas elecciones del 77 que no consiguió ni un escaño, aunque se presentó prácticamente bueno, se presentó en muchísimas provincias de España, y que se llamaba Reforma Social Española. En realidad era un partido fundado por un señor muy curioso que se llamaba Manuel Cantarero del Castillo, que era un señor, Cantaruti, digo Cantarero, que, que quería aunar y quería hacer compatibles el falangismo de donde procedía con el socialismo. Es decir, bueno, en este sentido al final se encontró con que ni era una cosa ni era la otra. Los viejos mandamases y ultras del falangismo lo repudiaron, pero tampoco se fiaban de él los socialistas que acababan en aquel entonces de ser legalizados. No consiguió absolutamente nada en las elecciones, finalmente terminó integrando a su partido. Anoche estuve investigando hasta tarde el tema porque había lugares en donde veía que su partido se había disuelto y después de las elecciones, y unos se habían ido al PSOE y otros se habían ido a la entonces Alianza Popular, que fue el precedente del Partido Popular. Y no es el caso. El partido se mantuvo vivo, al menos sobre el papel, hasta que antes de las elecciones del año 82 se integró en lo que se llamaba entonces, estas cosas poca gente las sabe, pues solamente las sabe la gente que hace tesis doctorales sobre este tema, y a lo mejor dos o tres más que siempre nos ha gustado estas cosas. Se integra en Alianza Popular, pero incluso mantiene durante un tiempo su personalidad como partido, porque en tiempos Alianza Popular formalmente había una cosa que se llamaba el Partido Unido de Alianza Popular, y luego había otra cosa que era la Federación de Partidos de Alianza Popular. Bueno, anteriormente había habido una cosa incluso que se había llamado los Siete Magníficos, pero eso es una etapa incluso un poquito anterior. Bueno, María Teresa Campos tuvo ese efímero paso por la política, pues seguramente por su amistad con Manuel Cantarero del Castillo, que creo recordar que también era de Málaga, igual que ella, ¿no? En estos días, por seguir enmarcando un poquito el vídeo, bueno, tuvimos una noticia que llegó además a esas horas a las que suelen llegar pocas noticias, que es a partir de las 8 de la tarde, que es cuando la gente se va de las redacciones, y que no sé si conocen esta curiosa frase que dice: me voy, no sea que ocurra algo, ¿no? Pues en esos momentos que en las redacciones de los periódicos, de las agencias de noticias, al menos cuando yo estaba más activo, pues existía esa frase: me voy, no sea que pase algo. Pues resulta que un holding de Arabia Saudí, STC, pues entró con un 20% de sus acciones en Telefónica, lo cual ha suscitado pues toda una serie de controversias. Parece ser que el gobierno no estaba enterado hasta unas horas antes de que se iba a producir esta entrada del gobierno de Arabia Saudí. Bueno, Jennifer Hermoso por fin presentó la denuncia contra el señor Rubiales, por llamarle de alguna manera. Y bueno,
ha tardado en presentar la denuncia y bueno, al final, claro, el tema adquirió una dimensión tan grande que me imagino que qué decisión que iba a tomar esta chica. Presento denuncia, no la presento. Si la presento, me habrán presionado para que la habrá recibido presiones para presentarla, pues probablemente, pero si dice que no presentaba denuncia después de toda la bola de nieve que se había armado, podía quedarse sin presentar denuncia ya. Bueno, un tema, en mi modesta opinión, sobredimensionado, que ojalá que sea para bien, en el sentido de que se avance en la erradicación de el machismo en el deporte, por supuesto, pero que luego, claro, ha servido también al gobierno para atizar una cierta caza de brujas, de estas que les gusta muchísimo a la izquierda esta extraña que padecemos, esta izquierda woke, esta izquierda identitaria, esta izquierda que, en la modesta opinión de algunos de nosotros, ha olvidado algunos de sus planteamientos. Pues bueno, le ha servido yo veía el otro día en Twitter y tal, pues parece ser que el jugador este del Real Madrid, Carvajal, su lateral derecho, se había mostrado partidario en fin, de que Rubiales tenía una presunción de inocencia o lo que sea. Y en fin, ya en las redes sociales estaba la gente agitando la guillotina, ¿no? Para tenernos a todos muy distraídos con esa guillotina, ¿no? A lo mejor, por un lado, para distraer a la gente de otras cosas, pero también, oye, vuelvo a decir cosas que ya he dicho en estos vídeos anteriormente. Primero, creo que todo el mundo debe tener, vamos, es que es lo que dice nuestro ordenamiento jurídico, que hay una cosa que es la presunción de inocencia. O sea, fíjate todo lo que se ha aclamado con esto. Y bueno, ya por fin, pues sí, evidentemente todos vimos lo que vimos y una cosa es que este señor tenga responsabilidad penal y otra cosa es que se considere que debe abandonar la federación, que luego ha tenido que ser la FIFA porque el gobierno este, que es el más progresista de la historia, pues hasta ahora no se había ocupado del señor Rubiales ni de modificar las leyes del deporte para que esa sustitución de Rubiales fuera más rápida. Aparte de toda la cantidad de corruptelas vamos, corruptelas y algo más que corruptelas y corrupción pura y dura por parte de este señor cuando se llevó con la complicidad de Gerard Piqué, el futbolista del Barcelona, la Supercopa Arabia Saudí, en fin, una serie de historias que además también se conocían y que tenían que ver con el uso de dinero de la federación para viajes estrictamente privados, fiestas también en las cuales se utilizaba el dinero de la federación para actividades más que dudosas, eh, etcétera. Entonces, bueno, no han hecho absolutamente nada y ha ocurrido esto y en fin, nos hemos encontrado con la habitual caza de brujas que ya digo, por parte de una persona como en este caso Carvajal, el jugador del Madrid, pues ya había quien decía, es que esto es muy grave porque es un jugador del Madrid. Pero bueno, vamos a ver, es que hay personas que todavía no se han enterado de que lo que caracteriza a las dictaduras no solamente es prohibir algo, sino imponerle aquello que debe decir o que debe pensar. Y de tal suerte, cuando no dice lo que se supone que es lo políticamente correcto que tiene que decir, pues entonces es sospechoso y hay que ponerle un San Benito y ese tipo de cosas. Bueno, en fin, de todas maneras, bueno, como la historia seguirá, llevamos 10 días con esto, ya cada vez va yendo más a las páginas de sucesos o a las páginas del corazón, tengo yo la impresión. Pero bueno, ha servido mucho para estar durante 10 días pues atizando la leña al mono, y nunca mejor dicho lo de mono.
para referirnos a este impresentable, ¿no? de Rubiales. Y bueno, desde aquí, por supuesto, nuestro cariño y nuestra solidaridad hacia Jenny Hermoso y nuestro respaldo hacia las jugadoras de la selección española de fútbol femenino que consiguieron por primera vez ser campeonas del mundo, y que seguramente eso es de lo que se debería haber hablado más, de no ser por este baboso macarra, ¿no? Que es lo que yo creo que es este Rubiales, muy amigo de Sánchez, lo hemos dicho más de una vez. Eh, sí, se llevaban bien porque se trataba de pensar que había que tener un contrapeso a Tebas por aquello de que Tebas es de derecha, y que ya hemos dicho también aquí alguna vez que incluso no sé si tienen como una cierta similitud unos y otros, ¿no? En su forma de comportarse a veces, en esa cosa tan española, yo estoy aquí porque lo mando yo y tal, hombre, con ciertas diferencias, ¿no? Pero me da la impresión de que no responden a un prototipo muy alejado el uno del otro, ese arquetipo de personaje que aquí estoy yo porque lo digo yo y ese tipo de cosas, ¿no? Aparte de que formaban parte del mismo entramado. Bueno, en el plano internacional, y que luego a lo mejor cuando ya entremos en materia con relación a todo el lío de la investidura, a todo el lío de la amnistía, tendremos que hablar de eso, por supuesto. Sí, yo me imagino que es lo que ustedes están esperando, y llevamos ya pues un cuarto de hora hablando. Yo comprendo que estos vídeos son largos, pero es que yo tengo muchas cosas que contar a la gente, que contarles a ustedes. Y a veces se escriben libros que también son largos y están ahí en una librería, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé si ustedes, si me escuchan mucho, me escuchan poco, si me siguen mucho o me siguen poco. A mí lo que me importa también no solamente es cuánta gente me sigue, sino que también me importa qué gente me sigue, ¿no? Yo estoy seguro de que todos ustedes son muy buena gente. Muy buena gente en muchos sentidos, ¿no? Eh, Decía que antes de meterme en materia con otros temas, también digamos que en el plano internacional pues también hay algún tema que comentar. Hay que comentar la visita de Stefan de Mistura a el Sáhara Occidental. ¿Quién es Stefan de Mistura? Stefan de Mistura es un diplomático italo-sueco que de gran experiencia en el mundo de las relaciones internacionales. Fue enviado a Siria, fue enviado a Irak. No sabemos si resolvió alguna vez algo. Yo creo que poco. Yo creo que poco. Pero bueno, son estas cosas que tiene el mundo de las relaciones internacionales y el mundo de la ONU, y es el enviado especial, el enviado personal, mejor dicho, del secretario general de la ONU, de Antonio Guterres, al Sáhara Occidental. No sé si saben ustedes que el Sáhara tiene una misión de la ONU, una pequeña misión de la ONU que se ha ido reduciendo progresivamente, porque la misión tenía como objetivo inicial y básico la conformación del censo para la celebración del referéndum que está prescrito por las resoluciones de la ONU y que nunca se ha llevado a cabo. Las siglas de la misión de la ONU son MINURSO, Misión de Naciones Unidas, Misión de Naciones Unidas, NU, para un referéndum. De ahí viene la R en el Sáhara Occidental. Claro, el referéndum ya la gente se ha olvidado por una razón muy simple, porque es que Marruecos lleva impidiendo que se celebre el referéndum desde finales de los años 90 del siglo pasado.
Pero claro, la R no desaparece de la misión. Es decir, eso no ha desaparecido de la de, al menos de la denominación de la misión. Entonces, la misión normalmente se renueva por periodos que suelen ser de 6 meses, que suelen ser de un año. Normalmente hay pocas novedades cuando se renueva, lo que hay es alguna discusión, en alguna ocasión sí que se han suscitado ciertos debates, ya ha habido una carga política en lo que suponía la renovación de la misión. Ocurrió durante los mandatos de José María Aznar al frente del gobierno de España, que fue una persona que trató de dar solución a la cuestión del Sáhara Occidental. Algún día hablaremos con más extensión de todo ello, porque quizás estamos pasando demasiado tiempo. Pero sí, frente a ciertos gobiernos de izquierdas que siempre proclaman, bueno, este ya ni siquiera lo proclama, ahora ya en la izquierda lo proclama lo que es la izquierda del PSOE. El PSOE realmente siempre ha sido un tanto reticente a la causa saharaui, a pesar de que muchos de sus militantes y de sus votantes puedan ser sensibles a la causa. Lo cierto es que, bueno, a pesar de esas proclamas, la realidad, y esto quienes lo conocemos podemos hablar de ello, es que han sido los partidos, al menos el Partido Popular, y al menos durante el segundo gobierno de José María Aznar, fue el que quiso dar a esta cuestión una solución que fuese respetuosa con el derecho internacional y que al mismo tiempo fuese realista y que al mismo tiempo fuese capaz de ser llevada a cabo. Ahora lo que propone el gobierno de Pedro Sánchez no es algo respetuoso con el derecho internacional, desde el momento que abandona cualquier posibilidad de independencia. Algún día hablaremos más extensamente sobre estos temas, pero por parte del gobierno de José María Aznar lo que existió fue precisamente una actividad diplomática en este sentido, y quien mejor podría hablarnos de esto es una persona también ya mayor, que es Chencho Arias, que era en aquel momento el embajador ante la ONU de España, y que llevó a cabo una actividad diplomática que lo que consistió fue, en cierto modo y básicamente, en oponerse a el plan de autonomía marroquí, que es el que actualmente ha dado respaldo Pedro Sánchez, rompiendo con una tradición que habían tenido todos los gobiernos de España, fuesen de izquierda o fuesen de derecha. Bueno, lo cierto es que se ha producido esa visita del enviado personal de Naciones Unidas. Se tendrá que emitir un informe a finales de, supongo que será en el mes de octubre. Tiene previsto realizar toda una gira por la región. La gran novedad es que Stefan de Mistura ha podido visitar los territorios ocupados por Marruecos en el Sáhara, algo a lo que se oponía Marruecos. Fíjense, enviado especial para el Sáhara Occidental, y resulta que no puede visitar el Sáhara Occidental. Entonces, al final, Marruecos parece ser que no ha tenido más remedio que ceder porque se ha encontrado con la presión de Estados Unidos. Nos cuentan siempre que Estados Unidos es el que más respalda a Marruecos con su ocupación del Sáhara. Hay mucho de cierto en ello, pero hay países que han respaldado la ocupación de Marruecos en el Sáhara con mucha más fuerza que el propio Estados Unidos, como es el caso de Francia. Francia ha sido siempre el gran respaldo de Estados Unidos, de Marruecos en la ocupación del Sáhara. Hombre, Estados Unidos, por supuesto, que lo respaldó también, pues cuando tuvo lugar la Marcha Verde, cuando el asunto del Sáhara es en cierto modo indisociable de la Guerra Fría. Ya hablaremos más largamente de todo este tema. Aunque curiosamente cuando desaparece la Guerra Fría es cuando hay más intentos y cuando el tema está más cerca de una solución.
Pero claro, el Sáhara no solo es una cuestión de Guerra Fría, es una cuestión también de que Marruecos está empeñado en ocupar aquello, aunque todos los dictámenes internacionales, incluido el Tribunal de la Haya, lo que dicen es que no está acreditado que Marruecos estuviera allí antes de la presencia española, que es cuando se lleva a cabo la descolonización. Y bueno, decía que precisamente cuando la Guerra Fría se nos cuenta que ha acabado, pues hay intentos de solucionar este tema, pero este tema no encuentra solución. Lo cual demuestra que no es solo un problema de Guerra Fría, aunque el tema de la Guerra Fría tiene que ver. Del mismo modo que ahora que nos hemos encaminado a una situación distinta, en la cual no es que haya vuelto la Guerra Fría, pero ha vuelto otra cosa en el mundo internacional, pues a mí sinceramente me parece que va a ser más difícil todavía el alcanzar una solución. Porque hay unos derechos y lo que no puede hacer Naciones Unidas es ir en contra de sus propias resoluciones, ir en contra de su propia filosofía. Y lo que dicen esas resoluciones y lo que dice esa filosofía es que el Sáhara Occidental sigue siendo un territorio en proceso de descolonización. Y esa descolonización no finalizará hasta que no tenga lugar la autodeterminación del territorio. Y esa autodeterminación del territorio, de algún modo, se tendrá que producir en algún momento. La autodeterminación de su población. Otra cosa es la determinación del censo. Si bien es cierto que el censo, que siempre se reclama que debe ser un censo lo más amplio posible, que lleguen todos los colonos marroquíes, bueno, pues en algunos de los planes que en su momento se establecieron y que Marruecos rechazó, sí se contemplaba lo de que los nuevos llegados, los recién llegados al Sáhara Occidental pudieran votar, pero Marruecos ni siquiera aceptó eso. Marruecos sigue siendo una dictadura feudal y Marruecos sigue estando allí como uno ocupa. Pero mientras no tenga lugar la autodeterminación del territorio, el Sáhara seguirá siendo un territorio en disputa y eso la ONU no lo va a modificar. O no debería hacerlo, porque últimamente también está de moda y ahora iremos con todo el tema de España y de la amnistía, retorcer el derecho todo lo que se pueda. Entonces, hay esa cuestión que es lo que procura siempre Marruecos. Lo mismo que es lo que procura desde Waterloo el señor Puigdemont. Lo malo es que tenga también la complicidad de Pedro Sánchez en esto. No es raro porque Pedro Sánchez ha resultado cómplice de Marruecos en su ocupación del Sáhara Occidental y en su deseo de retorcer el derecho para legitimar esa ocupación sobre el Sáhara Occidental. Del mismo modo que nos tememos que estará siéndolo también con relación al señor Puigdemont, que sigue queriendo atentar contra el orden constitucional. Bien, ya no sé muy bien qué es lo que estaba diciendo, pero en fin, me estaba refiriendo a que en tanto en cuanto no se lleve a cabo la autodeterminación y el pueblo saharaui se pueda pronunciar, pero se pueda pronunciar como sucede en una autodeterminación. Es decir, no que se le meta un trágala y se le diga, mira, te doy la autonomía y ahora lo votamos en un plebiscito. No, o sea, tiene que existir que haya una opción de independencia, tiene que existir o tiene que partir lo que se haga de la base de que aquello no es de Marruecos, de que no es una cosa que Marruecos le hace una concesión graciosa. Eso la autodeterminación tiene que partir de esa filosofía. Con independencia de quién sea el cuerpo electoral que lo lleve a cabo, que eso es otra cuestión, que también muchas veces ha sido objeto de discusión. Pero quiero recordar, porque muchas veces no se recuerda, y se recurre a lo de que siempre ha habido problemas con el censo, etcétera, tal. Incluso lo hizo Felipe González hace 2 años. Es que no ha habido un censo. No, señor.
En uno de los en el último en uno de los últimos planes que rechazó Marruecos y que ese plan fue acordado por el Consejo de Seguridad y por todo el conjunto de Naciones Unidas, se preveía que en ese referéndum final, en ese referéndum definitivo, en el que estuviera presente la opción de la independencia, aunque también se contemplaba que pudiera haber una otra opción, que pudiera ser la autonomía, es decir, se le daban muchas eh, eh, bazas a Marruecos, aunque se mantenía el derecho internacional, se respetaba el derecho internacional, también se le daban muchas bazas a Marruecos. Una era esa, la de la posibilidad de introducir otras opciones, no solo la integración o la independencia, sino también una tercera opción. Y la otra era la de que pudieran votar todos los que hubieran llegado ahí al territorio, 5 años antes del referéndum. Lleva ocupando Marruecos aquello desde el año 75, o sea, que imagínense, o sea, todos los que llegaron después del 75, siempre que no hubieran llegado 5 años antes, podrían terminar votando en aquel referéndum. Al Frente Polisario, al representante del pueblo saharaui, le costó mucho aceptar aquello. Pero es que Marruecos no lo aceptó porque Marruecos no se fía de su gente. Hombre, imagínense ustedes, en un referéndum libre, da igual a uno que haya llegado a Tetuán, usted que quiere seguir siendo el súbdito del rey de Marruecos, que le hace así, tal y cual, que mientras está en un palacio tiene a su gente bastante mal y que, vamos, o no está ni en el país, está en París, está en Gabón, está por ahí, está manejando, tiene la primera fortuna del país, haciendo lo que le da la gana y tal. ¿Usted qué quiere, esto u otra cosa, organizada por otras personas, después de un periodo de autonomía, en el que haya habido otro gobierno? Oh, Marruecos no se fiaba de que por muy amplio que fuera el censo, no fuera a votar por la independencia, ¿no? Aunque no fuesen a lo mejor de origen saharaui, pata negra, los que fuesen a votar, ¿no? Bueno, es un tema que, insisto, que está por resolver y que como canarios, uno es canario y quizá haya algunos canarios que nos escuchen, nos interesa mucho. Nos interesa mucho porque estamos ahí al lado. Estamos ahí al lado. Y bueno, de momento pues formamos parte de España, somos españoles, no solo de condición, sino de vocación, pero bueno, es que además de serlo de vocación es que lo somos. ¿Y qué sería de nosotros si no existiera España? Si ya respecto a lo que había enfrente ha habido unos que no han terminado de comérselo, pero que se han comido a los otros. A otros que según el derecho internacional tenían derecho a ser independientes. Menos mal que está España. Lo que pasa es que, claro, España a lo mejor cualquier día de estos, a lo mejor no está. ¿Mm? Y no esperemos tampoco que venga a defendernos la OTAN o que venga a defendernos de Estados Unidos, de Marruecos, no, no esperemos a eso porque el mundo está cada vez más complicado, el mundo es cada vez más multipolar. Trump lo que quiere precisamente es alejarse de Europa, de esa gente que me critica, no quiere destinar recursos a Europa, le interesa cada vez más el Pacífico. Entonces es muy importante que frente a las cosas para Canarias, para los canarios, y supongo que también para los españoles, para todos, incluso yo creo que hasta para los catalanes debería ser importante. Los catalanes son españoles, ¿eh? No solamente, bueno, por supuesto que lo son, pero incluso esos que quieren alejarse de España lo son, es lo que es la condición que tienen, es por lo que tienen unos derechos políticos y por lo que tienen claro, por, por muy independentistas que sean, aunque no llegan a representar a la mitad del censo en Cataluña, ni siquiera los que se manifiestan independentistas, y en las últimas elecciones incluso decrecieron. Bueno, pues a todos los españoles nos tendría que, creo yo, que igual que a los que vivimos en Madrid o vivimos en Segovia o vivimos en La Coruña o vivimos en Elche,
nos importa lo que pase en Cataluña, pues también nos debe importar lo que pase en Canarias y también eso le debe importar al que vive en La Coruña y al que vive en Lérida. Esa es la grandeza que tienen los Estados-nación. Esa es la grandeza de los Estados-nación. Y ojalá que vayan siendo los Estados-nación y que ese sentimiento de pertenencia a un colectivo político pues se vaya ampliando cada vez más, ¿no? E incluso nos importe también, lo mismo que nos puede importar lo que le ocurre a un tío de Gerona, pues que nos importe también lo que le ocurre a un tío en Amberes. Pero bueno, estamos todavía un poquito lejos de eso. Estamos todavía un poquito lejos de eso, de que nos importe tanto lo que le ocurre a un tío en Gerona como lo que le ocurre a un tío en Amberes. Pero ojalá que lo vayamos consiguiendo también. Ahora sigamos troceando todo, pues me parece que será un poco peor, ¿no? Me parece que iremos para atrás en vez de para adelante. O vamos a ir para adelante si reducimos nuestro, nuestro, nuestro espacio, nuestros espacios de interés político, de preocupación por lo que nuestra comunidad, en definitiva. Bueno, pues en ese sentido que le tiene que importar, debería importarle mucho a todo el mundo lo que ocurre a pocos kilómetros de Canarias, que nos importa que se cumpla con el derecho internacional, ahí frente a las costas de Canarias. Lo que no puede haber son unos hechos consumados, que es lo que hasta ahora ha habido y es lo que trata Marruecos de consolidar. Eso no puede suceder. De ninguna de las maneras puede suceder eso. Y luego, lo que nos importa también es que hay una España fuerte. Y una España que tenga una voz en política internacional, que tenga una voz en política exterior. Por supuesto, una España que no, que no, que siga siendo la España que actualmente es. No una España que se fraccione. No una España que se convierta en un Estado fallido. Y cuidado, porque estamos en una situación complicada en ese sentido. No sé cuándo verán ustedes este vídeo. Van sucediendo cosas. Y algunas no son nada bonitas y no pintan nada bien. Y utilizo unas palabras de Felipe González hace 2 días. Y entre otras muchas cosas dijo, esto no pinta nada bien, esto lleva mal camino. Aparte de admitir lo mucho que le había costado votar al PSOE en las pasadas elecciones. Y a lo mejor no sabía lo que iba a venir después. Pues claro, a las pasadas elecciones el Partido Socialista se presentó con un programa electoral en el que no aparecía para nada la amnistía. El señor Pedro Sánchez, y pueden ver por aquí vídeos al respecto, se dedicó a decir una y otra vez que no iba a haber amnistía. Oye, y es que en cuanto apareció lo de la amnistía, lo de que la exigencia de Puigdemont era la de la amnistía, que eso se supo desde el primer momento, por mucho que ciertas personas, como me dijo a mí un compañero en Twitter, que me dijo con el que coincido por otros muchos conceptos, en muchas cosas, pero que cogió y me dijo, no, es que esto es un rumor. Hombre, por favor, hazme el favor, ¿qué pretendes? ¿Reírte de mí? Y además como pegándome una palmadita en la espalda. Que los buenos periodistas, porque claro, él debe ser que se considera mejor periodista que yo, por haber trabajado en ciertos sitios. Por haber trabajado en ciertos sitios no te hace mejor periodista. Bueno, el caso es que aquello era un rumor. Pues ya hemos visto el rumor. Un rumor.
algo de lo que algo que se empezó a estar encima de la mesa desde el primer momento, que desde el momento que se conocieron los resultados de las elecciones. Ahora, 48 horas antes, cuando se les preguntaba a los socialistas, la amnistía no cabía en la Constitución, la amnistía no cabía en la Constitución. Y luego el problema es que el debate ha sido un debate entre juristas, con toda una serie de juristas. El artículo más brillante para mí de todos ellos, el de Manuel Aragón, negando la posible constitucionalidad de este tema por muchísimos motivos, jurídicos y también políticos. O políticos jurídicos, es decir, no estrictamente jurídicos, pero, en fin. Y otras muchas personas, porque es que además vamos, Manuel Aragón, que fue magistrado del Tribunal Constitucional, bueno, no deberíamos decir esto, porque no tendrían por qué ser en representación de, pero el caso es que se proponen unas cuotas, como me imagino que ustedes saben, y entonces, pues bueno, él formaba parte de la cuota del PSOE, lo que pasa es que luego le salió respondón porque es una persona independiente. Manuel Aragón lo demostró en muchas ocasiones. Y que a pesar de ser una persona ligada al Partido Socialista, y me consta eso, que lo era, y que lo era su familia, me consta personalmente, puso por encima su independencia de criterio y puso por encima el respeto al derecho, en más de una ocasión. Bueno, pues la más brillante de todas estas argumentaciones sobre la inconstitucionalidad de la amnistía ha sido la de Manuel Aragón. Ha habido otras muchas, y ha habido algunas personas que son las que salen siempre, como, bueno, Martín Pallín está ya un poquito mayor, que han sido argumentaciones muy poco convincentes, como la de el señor Pérez Royo, este señor que sale siempre tan mal encarado, que parece que está enfadado con todo el mundo. Yo creo que además con lo que está enfadado es con el Estado de Derecho. Yo creo que es que a este señor, a Pérez Royo, Javier Pérez Royo, es que el Estado de Derecho le fastidia, claro, como él quiere otras cosas que son distintas al Estado de Derecho. Es lo que pasa a lo mejor con esta gente que se apunta al llamado constructivismo jurídico, que claro, les enfada mucho que el Estado de Derecho, y entonces parece que están siempre están como enfadados con el Estado de Derecho. Y eso es una cosa que cuando aparece Pérez Royo en televisión es evidente, ¿no? Yo creo que es que este hombre está enfadado con el Estado de Derecho. Y claro, ser jurista y estar enfadado con el Estado de Derecho tiene que ser jodido, ¿eh? Tiene que ser jodido. Yo creo que eso es lo que le pasa a algunas personas, como a este Javier Pérez Royo, ¿no? Entonces, bueno, pues es que están ocurriendo cosas. Hoy ha hablado Alfonso Guerra, ha dicho que esto es insoportable, que esto no puede ser. Ha hablado Ramón Jáuregui, Virgilio Zapatero, sigue otro ministro socialista, sigue publicando artículos. Y hay personas que van a seguir dando pasos al frente. Rosa Conde, Corbacho, Sáenz de Cuyuela, otros muchos. Vamos a ver si dan ese paso al frente. Ahora, claro, Isabel Rodríguez ya contestó, la portavoz del gobierno, ya contestó el otro día, que son de otra generación. Les llamó viejos. A Felipe González le llamó viejo. Esto era la nueva política, ¿no? La nueva política era esto, ¿no? Ir contra el Estado de Derecho. Esto ya empezó mal. Me di cuenta que iba mal cuando Albert Rivera, allá por el año 2015 creo que fue, cuando se le impulsó por parte de una serie del IBEX 35 y de ciertos sectores económicos que querían crear un partido parecido a Podemos, pero en el ámbito de la derecha, lo dijo el presidente del Banco Sabadell.
Claro, existía UPyD. Pero UPyD no era exactamente un partido de derechas, era un partido más de centro-izquierda. Y les estorbaba mucho, entre otras cosas porque se había ocupado de, de las causas por el tema de Bankia, de encausar y de tocar las narices, por no decir otra cosa, a toda esta gente. Al llamado establishment, a eso que se llama el establishment, que indudablemente existe y ha existido. Pero vamos, que sigue existiendo. Que yo creo que se han seguido fumando un puro la mayoría, ¿no? Bueno, pues cuando impulsaron a Albert Rivera hubo un día que tuvo la ocurrencia, este señorito, tuvo la ocurrencia de decir que había que jubilar a todas las personas de la transición. O sea, es que dijo que había, o sea, y además no pasó nada. Recibió alguna crítica por aquí, por allá, pero que había que jubilar a todas las personas que tenían una determinada edad, que ya no debían seguir en política. Sí, sí, lo dijo, lo estoy recordando ahora, lo dijo. A propósito de todo esto de las generaciones. Y ahora, bueno, pues parece ser que eso ha seguido, que a las personas mayores ya no se las respeta, no se nos respeta la experiencia que tenemos. Unos han tenido experiencia en unas cosas, otros hemos tenido experiencia en otras. Me incluyo en esa generación porque me voy acercando ya a los 60. Y las personas que hicieron la transición pues podían haber sido mis padres, podían haber sido mis hermanos mayores, podían haber sido mis tíos pequeños, como he dicho antes. Ahora resulta que los mayores son de otra generación y que entonces no tienen, se les respeta, pero parece ser que no tienen derecho a opinar, dicho Isabel Rodríguez. Y luego, claro, todo esto llevaría también al relato y a la lectura de decir, no, es que esto es una cosa de otra generación. Bueno, pues vale, pues cargaros España, los de la nueva generación. A ver, os la cargáis, ¿no? Pero vamos, es que sobre todo, es que no solamente es que os carguéis a España, es que os cargáis España, os cargáis el Estado de Derecho, os cargáis el sentido común, el sentido común. Pero bueno, pero vamos a ver, o sea, además, vamos a ver, en el último vídeo empezamos con el, ya ustedes lo sabrán y por eso no entro en detalles. Primero tuvimos el viaje de Yolanda y al día siguiente de verse con Yolanda, Puigdemont empezó a imponer sus condiciones. Que qué penoso lo de Yolanda, por cierto, ¿eh? Qué penoso, incluso a nivel estético y a nivel de atrezo y a nivel de escenografía. Qué horrible. O sea, yo nunca he sido, o sea, hasta ahora no he hecho nunca grandes críticas hacia Yolanda Díaz, pero esto, claro, la ha dejado en una situación tan mala. ¿Cómo puede una persona que es vicepresidenta del gobierno ir a entrevistarse con un escapado que si entrara y cruzara la frontera, lo que habría que hacer es meterlo en la cárcel? Pero no es que vaya a entrevistarse con él a decirle, hombre, esto tal, vamos, que vuelvas tal, esto, que vaya en misión humanitaria. No, va a ver qué es lo que hay que hacer para tener sus 7 votos y que Pedro siga siendo presidente y ella pueda seguir siendo vicepresidenta. Eso es lo que fue. Y que, como dijo Jaume Sens, es el pago. Claro que se le escapó. El pago. El pago por la investidura es la amnistía. Y estaba hablando antes de que el debate se ha centrado en el tema jurídico respecto a la amnistía. Si es constitucional o no es constitucional. Pero es que, aparte de que sea constitucional o no sea constitucional, es que aunque fuera constitucional es un disparate. Si el tema no es que es lo que ya han entrado un poquito más a fondo ahora, Felipe González y Alfonso Guerra. Oiga, que esto no es solamente un debate, que a lo mejor, que no lo es. No lo es por muchos motivos y hay muchos juristas que lo han dicho.
Pero es que esto es un disparate. Esto lo que es decir que fuimos una dictadura cuando nos opusimos a lo que a lo que estaba haciendo estos señores, que no representan ni a la mitad. En aquel entonces no representaban tampoco ni a la mitad de los electores de Cataluña. Ni siquiera representaban a la mitad de los que habían votado. Lo que pasa es que como en la composición del Parlamento de Cataluña hay una cierta representación de la circunscripción de Barcelona, en los escaños en el Congreso, en el Parlamento de Cataluña le salían unos poquitos más. Pero bueno, y quedaba más o menos 50-50. Pero si tú haces además la proporción sobre el censo, eran muchísimo menos de la mitad. Y ahora muchísimo menos, porque ahora tiene muchísima menos fuerza. Si es que el PP prácticamente ha tenido los mismos votos que Esquerra Republicana y que Junts. Y estamos dependiendo de este señor que representa a un 1% de los españoles. Que tiene el voto del 1% de los españoles. Estamos siendo chantajeados por este señor. ¿Pero a santo de qué? ¿Pero por qué? Y luego, bueno, una escenografía, bueno, para mí, como dijo Felipe González, no es sumar, es restar. Restar. Y luego esa escenografía, ¿no? Esa escenografía de película de serie B, de diva y a ese atrezo, porque vestida, a mí me recordaba a Yolanda Díaz con ese traje como de Ursulina, me recordaba a esta película de Chicho Iván el Serrador tan famoso que se llama La Residencia. Si tienen ocasión, véanlo. Las chicas que están en esta residencia, en la que ocurre una serie de cosas raras, en la película van vestidas igual a como fue Yolanda Díaz a, a Bruselas. Y a ver a este señor que es un vampiro, o sea, que no sé, yo creo que es sí, quiere vampirizarnos a todos, es el nuevo conde Drácula, o sea, pero es una, en fin, en fin, esa estética, no sé, habrá que llamarla a partir de ahora a Yolanda la novia de Drácula, ¿no? Por no hablar de esta chica que tiene ahora, Marta Lois, que la portavoz esta, que en las ruedas de prensa últimamente le hemos visto que ha dado, se queda así, y hace así, y se queda así. No sé si se han fijado también en cómo es esta persona, ¿no? Tan curiosa, si les gusta a lo mejor el cine de serie B o el cine de la Hammer y estas cosas, a mí no sé, me recuerda a Barbara Steele, a Hazel Court, estas divas de las películas de la Hammer o el ciclo este de Roger Corman, que es muy bueno también, que hizo para el American International, ¿no? Entonces, bueno, pues al conde Drácula le han salido novias, ¿no? Eh, y, y es algo penoso, es algo realmente penoso todo lo que está ocurriendo, sin que nadie, sin que nadie se, se dé por aludido, sobre todo en los medios de comunicación, o se dan por aludidos muy pocos. Se ha considerado algo absolutamente normal. En fin, estaremos atentos a ver qué es lo que va sucediendo. Otro aspecto también a tener en cuenta es que el PSOE, claro, ha conseguido, utilizando, y vean para ello las crónicas, una de las personas que colocó antes de Navidad Pedro Sánchez en el Tribunal Constitucional, que era una persona que hasta ese día, creo, había trabajado en Moncloa como asesora,
Pues esta señora llamó también a otro amiguito suyo que había trabajado en Moncloa, para que después de haber pedido un informe que era desfavorable a que se volvieran a recontar en los votos nulos para la atribución del último escaño por Madrid, pues consiguió que se admitiera a trámite el recurso. Claro, el primer informe no le gustaba, y entonces, como no le gustaba el primer informe, pues pidió otro a un amigo suyo que también había estado en Moncloa para que admitiera a trámite el recurso. En eso han convertido el Tribunal Constitucional, en una cámara descaradamente ocupada para que convalide sus asuntos. Y ese es otro de los temas en los que se tendrían que poner de acuerdo el Partido Popular y el Partido Socialista, si hubiera los pactos de Estado que se tendrían que producir. Claro, este tema del escaño tiene importancia o no tiene importancia. Que se vuelva a revisar el voto nulo, que puede ocurrir que a mí es que me parecería increíble que ahora se le atribuyera después de que la Junta Electoral dijo que no, al final el Supremo. Me parecería increíble que que le quitaran ese escaño al PP y se lo dieran al PSOE. ¿Qué cambios traería eso? Pues mira, los cambios que traería eso sería que Puigdemont podría abstenerse. Les vendría bien, sobre todo al PSOE, igual hasta le vendría bien también a Puigdemont, porque así no se mojaría tanto con el Estado opresor español. Y ellos pues quedarían un poco mejor porque no les ha respaldado sino que se ha abstenido. Pero de todas maneras, para que se abstenga le van a tener que dar lo que le van a tener que dar, aunque se abstenga. O sea, ya no hay diferencia, después de todo lo que se está sabiendo, ya no hay diferencia entre la abstención y el voto a favor de Puigdemont. Ahora les interesa mucho, claro. Les interesaría mucho tener ese escaño porque pedirle a, claro, aunque se vendan igual, de esta manera parece que no se venden tanto. Lo malo es que vendan a España al venderse ellos. Eso es lo triste. Eso es lo más triste de todo. Y, y luego, bueno, esa otra vía que era la vía de abstención, pero con el voto de que le bastaba la abstención, pero con el voto de Coalición Canaria, pues si se cambiara de manos ese escaño, que yo sinceramente creo y confío en que no ocurra eso, pero bueno, ya ha habido varias instancias, la Junta Electoral de Provincial, la Central, el Supremo, que han dicho que no había lugar a seguir revisando y que aunque faltan 1.500 votos, ya no hay por qué volver a revisar los nulos. Sería extrañísimo que se pusieran a revisarlos y que pudiera salir. En el caso de que ocurriera eso y el PP se quedara con un voto más un voto menos y el PSOE con un voto con uno más, pues lo que pasaría sería también que el papel de Coalición Canaria incluso decrecería todavía un poco más. Ya ven lo que está cuidando Feijóo a Coalición Canaria, lo hemos dicho aquí. Coalición Canaria es importante. Estuvo allí y las últimas declaraciones que ha hecho Feijóo las hizo desde Tenerife. ¿Y qué está haciendo Feijóo? Pues aquí seguimos diciendo lo mismo. Salvo alguna historieta, que es esta historia de que si primero iba a hablar con Junts, luego ya ha dicho que no iba a hablar con Junts. Pero hombre, también hay que distinguir. Dice que con Bildu no, porque con Bildu pues son unos señores que siguen sin considerar que lo que hicieron hasta el otro día mucha gente que incluso sigue yendo en sus listas, que era dedicarse a pegar tiros en la nuca a la gente para defender ideas políticas, eso no está bien. Y los de Bildu siguen sin considerar que eso estuvo mal, siguen sin decirlo claramente y sin desvincularse claramente de eso. Entonces, yo no hablo con estos señores. Con Junts, pero coño, no con, no con Puigdemont, con Junts son unos señores que son ahí diputados, pues yo puedo hablar con ustedes de lo que sea. Ahora, para que me cuenten que quieren la amnistía y que esto y todo, ya me ahorro el hablar con ustedes. Ha suscitado ciertas discrepancias en un partido como el Partido Popular, que me da la impresión de que es un partido bastante más libre que el PSOE. Bueno, pues en el Partido Popular de Cataluña no ha gustado demasiado.
A Alejandro Fernández no se lo van a cargar, por mucho que los medios de izquierda estén diciendo que el líder del Partido Popular en Cataluña, Alejandro Fernández, se lo van a cargar, no se lo van a cargar. Vamos, me preocuparía que Feijóo se lo cargara, no demostraría la inteligencia política que le presumo, y Feijóo ha cometido muchos fallos. Cometió muchos fallos en la campaña, cometió el error de no estar en aquel segundo debate, cometió el error de pararse y bueno, tuvo incluso también algún fallo de datos que fue muy hábilmente aprovechado por la izquierda mediática. Aquel tema de las pensiones. Y bueno, pero Feijóo está haciendo las cosas muy bien. Ya que estamos de cine de terror de serie B y esas cosas, la, 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 el aplomo que está mostrando Feijóo, a mí me recuerda a Vincent Price, me recuerda al mejor Vincent Price, ese Vincent Price que es el hombre bueno de la película. Hay otras en las que hace de malo, pero esas en las que Vincent Price es el hombre bueno de la película me recuerda bastante en este momento a Alberto Núñez Feijóo. Y en fin, vamos a ver qué es lo que va pasando. Son necesarios pactos de Estado. Ya, fíjense, parecía política ficción, y ya cada vez yo voy notando en la opinión pública, en la opinión publicada, que cada vez hay más gente que va siendo más favorable a esos pactos de Estado que propuso Feijóo. Incluso ya los propuso adelantándose a que a lo mejor hubiera un resultado no muy bueno, los propuso ya durante la propia campaña, que para mí fue el momento más brillante de la campaña. Y yo creo que tendría que haber insistido un poco en eso, en el debate de Antena 3, cuando le propuso pactos de Estado a Sánchez y Sánchez... Es que se quiere, después de todo esto, derogar el sanchismo y se le pide a Sánchez... Claro, señor Sánchez, deje de ser sanchista. Deje de ser Frankenstein. Estamos hoy con lo del cine de terror. No se sabe muy bien si es el doctor o es el monstruo o es bueno, el doctor, ¿no? Señor Sánchez, deje de ser Frankenstein. Apártese de todos estos fantasmas periféricos que quieren destruir España, que quieren destruirla. Y apártese también del hombre lobo de Galapagar. El hombre lobo de Galapagar, apártese también. Que sí, que puede, que en un momento tenía unas ideas que podían ser interesantes incluso para la regeneración de España. Hablaba de España y hablaba de patriotismo. Luego también es verdad que parece ser que le costaba mucho pronunciar la palabra España, por lo que luego fuimos sabiendo. Pero en Podemos había una vertiente, por ejemplo, la representada por Carolina Descansa, que también la apartaron por lo que la apartaron. Vamos a recordarlo. Y fue público, que fue por este problema, por esta sumisión al nacionalismo. Pablo Iglesias hay un momento determinado que va a Barcelona y le llaman lerrouxista. Sería ya meternos en lo que fue el lerrouxismo, lo que fue el Partido Radical de Alejandro Lerroux. Pero cuando Pablo Iglesias va a Barcelona y lo llaman lerrouxista, entonces cambia en gran parte su estrategia. Hasta entonces tenía una estrategia de defensa de España y de defensa de la nación española. La ha mantenido en parte la ha mantenido Más País. Ahora ya no. Más País, Íñigo Rejón, los disidentes lo mantuvieron un poquito. Bueno, ahora lo último del hombre lobo de la Moncloa es que parece que quiere que sus hijas sigan en el gobierno, ¿no? Estas señoras que son responsables de la excarcelación de más de 1.100 personas. La excarcelación o la reducción de penas. De pederastas, de violadores. Y que la principal responsable, que es una persona que siempre me niego a nombrar, la ministra de Igualdad,
a pesar de que la tuvieron escondida durante la campaña para ver si salvaban los muebles, nos hemos enterado hace poco de que seguía siendo ministra. Pero es que quiere seguir, quiere seguir. Buenos días.